¿Se apagó? Pues creo que nunca lo prendimos. Bueno, nunca ha aprendido. ¿Sí está prendido? Bueno, ahí está. Bueno, hermanos, les pido por favor que busquen el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo número 5. Sí, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 1 al 18. Cinco, 5, versículos 1 al 18. ¿Sí? Y hoy vamos a meditar en algo que hemos titulado ¿Quieres ser sano? Amén. Y va a servirnos este tema para pensar luego en las enfermedades, en las tribulaciones, en los hechos dolorosos que se extienden a lo largo de los años. Y de repente nosotros llegaríamos a pensar que Dios es injusto y que a veces se enferman personas que no tendrían a lo mejor algún motivo o razón para estar enfermos. Luego se dice que la enfermedad es a causa del pecado o se llega a pensar en algunas ocasiones eso. Pero recuerden que la enfermedad entró en el mundo a causa de la desobediencia. Desde Génesis vemos que cuando Dios juzga al hombre y a la mujer y también a la serpiente, al hombre dice que las tierras, los campos ahora le van a producir espinas, cardos. Y también ahí entró la muerte y también ahí entró la enfermedad. Y un día, dice, cuando el reino de Dios sea instaurado, ya no habrá más muerte, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más dolor. ¿Por qué? Porque el pecado será extirpado. Hasta el día de hoy también la creación dice, gime a uno por ser redimida. ¿Por qué? Porque el pecado aún está en esta tierra. Entonces, pensemos en eso. Más adelante vamos a ver que incluso dice, una enfermedad fue para testimonio, para que el nombre de Dios fuese glorificado, porque preguntan de un joven, dice, ¿quién pecó, este o sus padres? Dice, no sucedió así, sino que esta enfermedad era para que se glorificara el nombre de Dios. Pero no es el caso de este paralítico en Bethesda que había estado casi 40 años enfermos. Entonces vamos a leer esta porción, los primeros 18 versículos de el capítulo 5 de Juan. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio al costado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, el día de reposo: no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda.
Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bien, ¿quién es el sano? Dios siempre nos socorre, Dios siempre manda ayuda a todo aquel que clama a Él. Dios ciertamente nos da salvación por medio de Jesucristo, gratuitamente. Pero para recibir esa salvación, una persona primero debe creer. El hombre tiene que ser sanado. Dios nos hace el ofrecimiento y Dios realiza el milagro, pero nosotros debemos responder a su oferta y aceptarla. En el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Dios obró con pasión y gracia, y muchas veces eligió a personas que estaban con algún tipo de sufrimiento y los alivió. Y las multitudes le seguían, ya sea por emoción, ya sea por las curaciones o por la comida gratuita, ¿sí?, que muchas veces les daba. Así que esta era la razón por la que le seguían. Y en este capítulo, en estos primeros 18 versículos, vemos que el énfasis es Cristo, su autoridad y la autoridad divina dada a Jesucristo por su Padre Celestial. Y este milagro se convierte en un signo porque la sanidad se lleva a cabo en el día sábado, ¿sí?, el Sabbat, en el día de reposo. Y recordemos que se cuentan los días. El primer día de la semana es domingo, luego lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Así que el día sábado es el día séptimo, por eso se llamaba Sabbat, el día séptimo, el día de descanso. Así que recordemos, el primer día de la semana es domingo. Vemos aquí, en esta porción, una autoridad asombrosa de parte de Dios. Vemos la condición de desamparo del hombre y que la salvación viene por medio de una fe sincera y completa en el Salvador. Pero aquí no vemos que este hombre tuviera una fe especial. Es solamente la gracia y la misericordia de Dios obrando. No le pide un acto de fe, no le pide una actividad particular, no le pide que se sepa ese versículo de memoria, sino simplemente obra en su vida, ¿sí?, obra en su vida directamente, ¿sí? Pero vemos que